Me llamo Rosario y tengo 83 años. A esta edad ya no espero mucho de la vida, más allá de ver el amanecer con calma, tomar mi café sin prisa y mirar a través de la ventana cómo pasan los días casi sin hacer ruido. Mis manos tiemblan un poco cuando escribo y mis rodillas se quejan cada vez que me levanto de la silla, pero el peso que más arrastro no es el de los años ni el del cuerpo, es el de los recuerdos. He guardado silencio durante tanto tiempo que a veces dudo si mi voz todavía sabe decir la verdad, pero hoy, por alguna razón que no entiendo del todo, siento que ha llegado el momento de hablar, no porque espere justicia, ni perdón, ni lástima. No, hablo porque he vivido lo suficiente como para saber que algunas heridas solo sanan cuando se nombran, cuando se sacan de la sombra y se ponen frente a quien esté dispuesto a escuchar. Esta historia, mi historia, comienza en una sala llena de risas, música y copas levantadas. Era una noche cálida de diciembre y la casa de mis padres estaba llena de gente. Los tíos reían fuerte, los primos corrían entre las sillas y los vecinos levantaban sus vasos brindando por la familia. Desde fuera, cualquiera habría dicho que era una celebración hermosa, como tantas que se dan en los pueblos donde todos se conocen y las fiestas son más grandes que los problemas. Pero mientras todo eso pasaba, mientras las luces colgaban del techo y las carcajadas llenaban el aire, yo estaba en el cuarto de al lado, sentada al borde de mi cama, con el maquillaje intacto y el corazón hecho trizas. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó por qué no salía. Nadie imaginó que detrás de una puerta cerrada, una muchacha de 17 años lloraba en silencio como si estuviera despidiéndose de sí misma. Aquella noche se celebraba mi compromiso con Raúl, un hombre 13 años mayor que yo, al que apenas conocía y mucho menos amaba. Pero no era amor lo que se esperaba de mí. Lo que se esperaba era obediencia, gratitud, resignación. Mi padre lo había arreglado todo semanas antes, sin consultarme, sin preguntarme siquiera qué opinaba. Yo era su hija mayor y, como él decía, ya era tiempo de que dejara de andar soñando y me convirtiera en mujer de verdad. Raúl era viudo, tenía tierras, una camioneta nueva y, según mi madre, una manera amable de tratar a las mujeres. Eso bastaba para que todos lo consideraran un buen partido. Mi madre me dijo que debía sentirme afortunada, que muchas darían lo que fuera por estar en mi lugar, que las lágrimas se secan, pero la seguridad que ofrece un hombre trabajador no se consigue fácil. Yo asentí, sin discutir, sin llorar delante de ella, sin protestar siquiera. Me volví experta en tragarme las palabras antes de que se volvieran gritos. Aprendí desde niña que en mi casa las mujeres no deciden, solo aceptan. Esa noche me vestí como me indicaron: peinado alto, vestido azul pastel con encajes, unos zapatos que me apretaban, pero que me hacían ver señorita. Me senté en el borde de la cama, esperando que el tiempo pasara rápido, deseando que algo, cualquier cosa, interrumpiera la fiesta. Pero no ocurrió nada. La música siguió sonando, las voces subieron de tono y cada carcajada que venía de la sala me perforaba como una burla. De vez en cuando, alguien tocaba la puerta y preguntaba si estaba bien. Yo respondía que sí, con una voz disfrazada de calma, aunque por dentro sentía que me estaba rompiendo en 1000 pedazos. ¿Cómo explicar que no quería ese compromiso? ¿Cómo hacer entender que no era miedo a Raúl, sino a desaparecer
dentro de una vida que no me pertenecía. Afuera todos celebraban el inicio de una nueva etapa, pero yo sabía que lo que empezaba para mí no era una vida, sino una condena. Esa contradicción, esa cruel disonancia entre lo que se celebraba y lo que yo sentía, me marcó para siempre. Y por eso, ahora que ya no tengo que pedir permiso a nadie, ahora que ya no me importa lo que piensen de mí, he decidido contar mi verdad, porque si existe, aunque sea una mujer, una sola, que alguna vez lloró en silencio mientras todos brindaban por ella, quiero que sepa que no está sola, que yo también fui esa niña invisible que aprendió a sonreír cuando por dentro quería gritar, que fui esa joven encerrada en una habitación llena de sombras mientras su familia cantaba villancicos, que fui esa muchacha a la que le robaron la voz, pero que aún así, con los años, ha encontrado el valor de recuperarla. Y esta es apenas la primera parte de lo que tengo para contar. Esa noche, mientras los demás seguían brindando, recordé con una nitidez abrumadora el momento exacto en el que supe que mi vida no me pertenecía. No fue algo que ocurrió de golpe, como un grito o una caída, fue más bien una certeza que se fue acumulando con los años, que se fue formando en los rincones de los silencios, en las miradas esquivas de mi madre, en las palabras cortadas de mis tías, en los gestos impacientes de mi padre cada vez que yo intentaba hacer una pregunta. Siempre supe que en mi familia las decisiones importantes no se discutían, se obedecían. Desde niña fui entrenada para bajar la cabeza, para no contradecir, para dar las gracias, aunque no entendiera por qué, y aunque a veces soñaba con un futuro distinto, con uno que se pareciera a lo que escuchaba en los cuentos o veía en las películas del cine del pueblo, esos sueños se desvanecían en cuanto cruzaba la puerta de mi casa, porque allí, adentro, las reglas eran otras y no había espacio para las fantasías. Tenía 7 años cuando vi por primera vez a mi padre golpear la mesa con tanta fuerza que la taza de café de mi madre se cayó y se rompió en el suelo. No fue un golpe a ella, no directamente, pero el susto que nos dio fue suficiente para que durante días no levantáramos la voz más allá de un susurro. Yo estaba sentada en el suelo, jugando con los retazos de tela que mi madre guardaba para remendar la ropa vieja, y al ver la furia en los ojos de mi padre, entendí que el miedo también podía vivir dentro de una casa, en los espacios donde supuestamente debía habitar el amor. Mi madre no dijo nada, solo recogió los pedazos del suelo mientras él murmuraba insultos y se encerraba en su cuarto. Esa escena se repitió muchas veces, con pequeñas variaciones. A veces no era la mesa, sino la pared. A veces no era la taza, sino la voz de mi madre. A veces no eran insultos, sino puro silencio. Pero siempre había una tensión en el aire que nos hacía andar con cuidado, como si cada paso pudiera activar una trampa invisible. Con los años fui entendiendo que lo que pasaba en mi casa no pasaba en todas. Mis amigas hablaban de sus padres con ternura, contaban cómo les llevaban golosinas del mercado o cómo les enseñaban a andar en bicicleta. Yo escuchaba en silencio, fingiendo interés, y me inventaba historias que no eran ciertas solo para no sentirme tan diferente. Decía que mi papá me había prometido llevarme al cine, aunque yo supiera que él jamás pisaría una sala de cine conmigo. Decía que íbamos a visitar a unos primos
que en realidad no existían, solo para justificar mi ausencia en alguna salida. Me volví una experta en ocultar la verdad, y ese ejercicio de ficción constante se volvió parte de mí. Había días en los que incluso yo misma llegaba a creerme mis propias mentiras. Mi madre, por su parte, era una figura compleja. No era una mujer mala, pero tampoco era valiente. Vivía atrapada entre la sumisión y el deber, entre la lealtad a su esposo y el amor silenciado por sus hijos. Siempre estaba ocupada, siempre cansada, siempre con los ojos bajos. Se movía por la casa como un fantasma obediente, limpiando, cocinando, cosiendo, como si todo eso fuera suficiente para mantener el mundo en equilibrio. Nunca alzaba la voz, pero sus suspiros eran largos y pesados, como si cada día fuera una carga difícil de sostener. Cuando le preguntaba por qué papá estaba tan enojado, me respondía con evasivas: «¿Está cansado? El trabajo lo tiene tenso, ya se le pasará». Y yo aceptaba esas respuestas porque no tenía otra cosa a qué aferrarme. Pero con el tiempo empecé a ver que ella también tenía miedo. No era solo respeto o costumbre, era miedo verdadero. Miedo a contradecirlo, a desobedecerlo, a hacer algo que lo enfadara. Ese miedo era contagioso. Nos lo transmitía sin querer, con cada gesto, con cada silencio. Tenía 15 años cuando me di cuenta de que mis padres ya habían decidido mi destino. Una tarde, mientras barría el patio, escuché por casualidad una conversación entre mi padre y un vecino. Estaban sentados bajo la sombra del limonero, tomando café y fumando. Mi padre hablaba con tono serio, como si estuviera discutiendo un trato de negocios. Dijo que ya era tiempo de empezar a buscarle acomodo a Rosario, que no pensaba mantener una boca más si podía evitarlo, y que había un hombre que se veía decente y que parecía interesado. Ese hombre era Raúl. Hasta ese momento solo lo había visto pasar algunas veces por el pueblo, siempre con su sombrero grande y su mirada algo altiva. Nunca me había dirigido la palabra, apenas un gesto de cabeza de vez en cuando. Cuando lo vi entrar a casa por primera vez, traía en la mano una botella de licor y una sonrisa que no me gustó. Mis padres lo recibieron como si fuera un familiar de confianza. Yo, en cambio, me quedé paralizada. Su presencia me hacía sentir incómoda y no sabía exactamente por qué, pero mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Aún así, nadie me preguntó nada, nadie me pidió opinión. Los días siguientes fueron una sucesión de visitas, arreglos, comentarios en voz baja y miradas que me incluían sin dirigirse a mí. Fue entonces cuando lo supe con claridad. Yo no era protagonista de mi vida, era apenas un peón en el tablero de los adultos. Una moneda de cambio. Y lo más doloroso no era que lo supieran todos, sino que yo no pudiera hacer nada para evitarlo. Esa impotencia, ese encierro invisible, fue el verdadero catalizador de todo lo que vino después. Comencé a tener pesadillas. Me despertaba en la madrugada con el pecho oprimido y las manos sudorosas. Soñaba que me casaban y que, al salir de la iglesia, el mundo entero se volvía gris, que caminaba entre gente que me aplaudía, pero yo estaba muda, incapaz de gritar que no quería. Soñaba con habitaciones oscuras, con puertas que no abrían, con voces que me exigían sonreír mientras por dentro me moría de miedo.
Mi madre notaba mi palidez, mi falta de apetito, pero no decía nada. En una ocasión me preguntó si me pasaba algo y cuando estuve a punto de hablar, bajó la mirada y dijo: «No digas tonterías, hija, todo saldrá bien». En ese momento supe que ella no podía salvarme, que nadie lo haría. Y así llegamos a esa noche, la noche de la fiesta de compromiso. Todos celebraban la buena nueva. Todos sonreían, brindaban, bailaban. Yo también debía estar allí, sonriendo con ellos, pero no pude. Me encerré en mi cuarto, me senté frente al espejo, me miré largo rato y me pregunté quién era esa muchacha que devolvía la mirada. No la reconocí. Ya no era yo. Era una figura decorativa en una fiesta que celebraba mi sacrificio. Cuando la noticia del compromiso fue anunciada formalmente, mi mundo se volvió más estrecho, como si las paredes de la casa se hubieran acercado para aplastarme poco a poco. Nadie me preguntó cómo me sentía, porque a nadie le interesaba. En la mirada de todos solo se leía alivio, como si finalmente me hubieran colocado, como si mi destino por fin tuviera forma y apellido. Mi padre caminaba por la casa con un orgullo silencioso, satisfecho de haber cerrado el trato, como si fuera una transacción comercial más, como si yo fuera un animal de feria que había conseguido vender por buen precio. Mi madre se movía de un lado a otro haciendo listas, revisando recetas, contando las sábanas y los manteles que tenía guardados en el ropero para cuando una hija se casara. Y yo flotaba en medio de todo eso como una sombra, como una presencia muda que no podía intervenir ni siquiera en su propio destino. Me despertaba cada día con una sensación de ahogo en el pecho, como si no pudiera respirar del todo, como si cada aliento me costara un poco más. El vestido de novia que comenzaron a coser mis tías parecía desde el primer momento más un uniforme que una prenda de ilusión. Recuerdo cómo midieron mi cintura, mis brazos, mis caderas, comentando entre sí lo bonita que iba a quedar. Yo me dejaba ser, obediente, resignada, como una muñeca sin voluntad, repitiéndome a mí misma que tal vez con el tiempo podría acostumbrarme, que tal vez Raúl no sería tan malo, que quizás, si me esforzaba lo suficiente, podría ser una buena esposa, aunque no supiera bien qué significaba eso. Pero el cuerpo siempre sabe antes que la mente. Empecé a tener episodios de angustia que no sabía cómo explicar. De pronto, mientras lavaba ropa o pelaba papas, sentía que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera salirse. Las manos me temblaban sin motivo y tenía que sentarme porque las piernas ya no me sostenían. Una tarde, mientras ayudaba a colgar cortinas en la sala, sentí que el mundo giraba como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me desmayé sin más, despertando minutos después con mi madre abanicándome el rostro con una toalla húmeda. «No has comido bien», me dijo, aunque yo sabía que no era eso. No era hambre, era miedo, miedo puro, crudo, sin nombre. Pero nadie le pone atención al miedo de una joven cuando ese miedo incomoda, cuando interrumpe los planes trazados por los adultos. Por eso callé, por eso aprendí a respirar hondo, a contar hasta 10, a morderme la lengua y a sonreír cuando debía. Raúl empezó a visitarnos con más frecuencia. Al principio se quedaba en la sala, conversando con mi padre, mientras yo ayudaba a servir el café o traía algún pan dulce. Pero pronto comenzaron a dejarme sola con él. No eran momentos largos,
Apenas unos minutos, pero en ese breve tiempo yo sentía un nudo en el estómago difícil de disimular. Raúl no era violento, al menos no todavía, pero tenía una forma de mirarme que me helaba la sangre. Sus ojos recorrían mi cuerpo con una tranquilidad que me incomodaba, como si ya me perteneciera. Me hablaba con dulzura, pero con un tono condescendiente, como quien le habla a alguien inferior. Me hacía preguntas banales sobre mi comida favorita, sobre si sabía bordar, si me gustaban los niños. Yo respondía en voz baja, sin mirarlo directamente, deseando que se fuera, deseando no tener que estar allí. Cuando me ponía nerviosa y derramaba agua o cometía algún error tonto, él sonreía y decía: «Tendrás que aprender a ser más cuidadosa, Rosario. Ya eres una mujer comprometida». Yo bajaba la cabeza, con el rostro ardiendo, mientras en mi interior crecía una voz que me pedía escapar, gritar, romper algo, pero que nunca llegaba a salir. En una ocasión, mientras mis padres estaban en el mercado, Raúl llegó a casa sin avisar. Me encontró sola en la cocina, preparando frijoles. Me asusté al verlo entrar por la puerta sin llamar, como si ya tuviera el derecho de hacerlo. Me saludó con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario y luego se sentó en la mesa, observándome mientras yo me apresuraba a atenderlo. El ambiente se volvió tenso, espeso, y aunque no hizo nada inapropiado, su sola presencia me robó el aire. Esa fue la primera vez que lloré frente al fogón. Las lágrimas me caían sin ruido mientras revolvía la olla, deseando que mi madre regresara pronto, que alguien tocara la puerta, que algo me salvara. Pero nada ocurrió. Cuando mis padres llegaron, Raúl se levantó, los saludó con cortesía, les dijo que yo lo había atendido como toda una futura esposa y se fue. Mi madre me lanzó una mirada de aprobación, como si esperara un elogio, como si aquella tarde hubiera sido una prueba que había superado. No dije nada. No podía. Me sentía vacía, invadida, sucia, sin razón aparente. Esa noche no dormí. Me revolví en la cama como si tuviera fiebre, como si algo dentro de mí me quemara. Las sombras en el techo parecían moverse y el silencio me gritaba cosas que no sabía cómo callar. A partir de entonces, mi salud empezó a empeorar. Dejé de menstruar, bajé de peso, perdí el apetito. Mi madre me llevó con una curandera del pueblo que me dio unas infusiones amargas para levantarme el ánimo, y con una vecina que leía las cartas y que dijo que tenía una pena clavada en el alma. Yo escuchaba todo eso como si no fuera conmigo, como si me hablaran desde otra dimensión. No tenía fuerza ni para pelear ni para escapar. Solo quería que todo terminara, que algo, lo que fuera, interrumpiera el destino que otros habían marcado para mí. Y mientras tanto, los preparativos del matrimonio seguían. Las invitaciones fueron entregadas, los arreglos florales fueron encargados, el salón fue reservado. Mi vestido seguía colgado en el armario, cada día más blanco, más ajeno, más lejano. Empecé a tener miedo del espejo, porque cada vez que me miraba sentía que ya no había Rosario en esa cara, solo una copia de lo que los demás esperaban de mí. Mi hermana menor, Clara, notaba mi tristeza. Me miraba en silencio. A veces se acercaba y me abrazaba sin decir palabra. Ella tenía solo 12 años, pero su ternura me hacía sentir por un instante
menos sola. Una noche, mientras ella dormía, me senté junto a su cama y le acaricié el cabello, pensando que haría cualquier cosa para evitarle una vida como la mía. Y fue en ese instante, en esa promesa silenciosa a mi hermana dormida, que comencé a pensar por primera vez en la posibilidad de huir. No tenía dinero, ni contactos, ni un plan concreto, pero tenía miedo, y a veces el miedo, cuando se acumula tanto que ya no cabe dentro de uno, se transforma en impulso. Empecé a observar con atención los horarios, los movimientos, los huecos de la rutina. Supe a qué hora salía el camión a Veracruz. Supe cuánto costaba. Supe que una vecina había trabajado como costurera en una fábrica allá. Supe que existía un lugar diferente, aunque no lo conociera. Y con esa esperanza frágil, casi infantil, comencé a guardar pequeñas monedas en una caja de lata escondida debajo de una baldosa floja. Me tomó semanas juntar lo suficiente para comprar un boleto, y mientras en la casa se hablaba del menú del banquete, del número de invitados y de la cantidad de sillas, yo contaba monedas a escondidas y practicaba el momento en que me iría. No era valiente, era una muchacha asustada, pero el miedo de quedarme era más grande que el miedo de partir. Fue una tarde de lluvia la que marcó el verdadero quiebre, aunque en ese momento no lo supe con claridad. No hubo rayos ni gritos, no se cayó ningún cuadro de la pared, ni se rompió nada en la casa. Fue simplemente el sonido constante de la lluvia contra el tejado y un silencio que, por primera vez, no dolía. Recuerdo estar sola en casa, sentada junto a la ventana con la cabeza apoyada en la mano, viendo cómo las gotas caían una tras otra, resbalando por los vidrios, formando pequeños caminos brillantes. Afuera el cielo estaba gris, opaco, como si el mundo entero se hubiera apagado un poco. Dentro de mí, sin embargo, empezaba a encenderse algo. No era rabia ni tristeza, era otra cosa, una especie de comprensión, un reconocimiento silencioso de que lo que yo vivía no era normal, no era justo, y más importante aún, no era definitivo. Esa tarde me observé desde fuera, como si pudiera ver mi propia vida desde lejos, y lo que vi me dolió profundamente. No vi a una joven comprometida para casarse con un buen hombre. Vi a una niña que había sido empujada hacia el borde de un abismo, con una sonrisa obligada y un vestido que no le pertenecía. Vi los gestos de mi padre como cadenas, las palabras de mi madre como barrotes y el silencio del resto como una celda invisible pero impenetrable. Y en medio de todo eso, vi mi propia figura, borrosa, sin fuerza, sin voz, apenas una sombra que se movía para cumplir con lo que otros habían decidido. Hasta ese momento, todo lo que había sentido era confusión, angustia, miedo. Pero esa tarde, por primera vez, sentí otra cosa, conciencia. La conciencia de estar atrapada, sí, pero también la conciencia de que no quería seguir así. Fue una revelación dolorosa, porque implicaba aceptar que no podía contar con nadie, ni siquiera con mi madre. Yo la amaba, la comprendía en su sumisión, en su cansancio, en su forma apagada de caminar por la casa. Sabía que también era una víctima del mismo sistema que ahora me empujaba a mí, pero no podía seguir esperando que ella me defendiera. Porque no lo haría, porque no podía, porque nadie le enseñó
que tenía derecho a levantar la voz, y porque vivir en silencio era lo único que conocía. Entender eso fue como ver la última vela apagarse. Me quedé sola en la oscuridad de esa verdad. Y sin embargo, en esa oscuridad encontré una chispa que hasta entonces había estado escondida. No era esperanza todavía, pero era una semilla, una posibilidad. Un murmullo que decía: esto no tiene que ser tu final. Después de esa tarde, comencé a mirar todo con otros ojos. Lo que antes aceptaba como rutina, ahora lo veía como una cárcel. Las risas de mi padre en la sobremesa me resultaban forzadas. Sus bromas pesadas se convertían en gestos de control encubiertos y sus órdenes, disfrazadas de consejos, me daban náuseas. A Raúl lo evitaba con excusas cada vez más débiles y cuando no podía evitarlo, simplemente fingía. Fingía que escuchaba, que sonreía, que me interesaba en lo que decía. Pero por dentro cada palabra suya me hacía más fuerte en mi decisión. La idea de escapar ya no era una fantasía remota. Era un plan en desarrollo. Cada noche, al acostarme, repasaba mentalmente los pasos que debía seguir. Sabía que no podía decirle a nadie, no podía confiar ni siquiera en mi tía, la más cercana, porque en los pueblos las noticias vuelan y una palabra maldicha bastaría para arruinarlo todo. Vivía con una doble vida, la Rosario sumisa de día y la Rosario despierta de noche, la que planeaba, la que ensayaba conversaciones imaginarias con gente de otra ciudad, la que visualizaba su rostro al llegar a un lugar nuevo, libre, sin promesas ni imposiciones. A veces dudaba, a veces pensaba que quizás estaba exagerando, que podía intentar ser feliz, que podía acostumbrarme a Raúl y aprender a quererlo, como decían tantas mujeres en la plaza. Pero esas dudas se disipaban cuando él me tocaba sin preguntar, cuando se refería a mi cuerpo como si fuera suyo, cuando hablaba de la casa que me esperaba como si yo fuera parte del mobiliario. Me hablaba de los hijos que tendría que darle, del rol de esposa que debía cumplir, de cómo esperaba que lo obedeciera sin cuestionarlo, como una buena mujer. Cada palabra suya era un martillo más sobre el frágil muro que me protegía, hasta que un día, después de una conversación particularmente asfixiante, salí al patio y comencé a llorar sin poder detenerme. Lloré de rabia, de impotencia, de tristeza acumulada. Lloré por la niña que había sido, por la joven que ahora era y por la mujer que tal vez nunca podría ser si seguía ese camino. Me abracé a mí misma bajo la sombra del limonero temblando, con la garganta rota, y ahí lo supe con una certeza abrumadora. Si no escapaba, moriría en vida. No fue una decisión fácil. Sentí culpa por mi madre, que sufriría al despertar y no encontrarme. Por mi padre, a pesar de todo, porque sabía que su orgullo no le permitiría aceptarlo. Por mi hermana Clara, que no entendería al principio y quizás incluso se sentiría abandonada, pero también pensé en ella como la única razón verdadera para huir, porque si yo me quedaba, si aceptaba lo que ellos me imponían, le estaría enseñando que eso era lo normal, que la mujer debe callar, que debe obedecer, que no tiene derecho a decir que no. Y no podía permitir eso. No con ella, no con ninguna. Mi huida no sería solo por mí. Sería una manera de romper el ciclo.
de trazar una línea nueva, de demostrar que otra vida era posible, incluso para una muchacha de un pueblo donde nunca pasa nada y donde las decisiones se heredan en vez de tomarse. Los días siguientes los viví como en trance. Iba al mercado con mi madre, ayudaba a planchar los manteles para el banquete, escuchaba los comentarios de las vecinas con una sonrisa vacía. Nadie sospechaba nada. Nadie notaba la tormenta que se gestaba dentro de mí. Solo Clara parecía inquieta. Me miraba con los ojos muy abiertos, como si supiera que algo estaba por romperse. Una noche, cuando me acerqué a su cama para arroparla, me dijo en voz baja: «¿Estás triste, hermana?». Le respondí que no, que solo estaba cansada. Ella me abrazó fuerte y no dijo nada más. Me quedé un rato con ella, oliendo su cabello, sintiendo su respiración tranquila. Esa fue la última vez que la vi dormir. El día elegido fue uno cualquiera, no un domingo, no una fecha especial. Lo hice así, para no levantar sospechas. Preparé todo con cuidado. El dinero que había ahorrado en la cajita de lata. Un bolso con un solo vestido, mis documentos y una fotografía de Clara que guardé entre las páginas de un cuaderno viejo. Salí a las 5 de la mañana, cuando la casa aún dormía. Dejé una carta bajo la almohada de mi madre, escrita con manos temblorosas y lágrimas cayendo sobre el papel. No era una carta de reproches, era una carta de despedida, de agradecimiento, de perdón, porque a pesar de todo, yo la amaba. La carta decía que necesitaba buscar mi voz, mi camino, mi nombre. Que no me odiaran por querer ser libre, que no se avergonzaran de mí, que algún día entenderían, y si no lo hacían, también lo aceptaría. El camino hasta la terminal fue largo. Sentí que me observaban desde cada esquina, que en cualquier momento alguien me llamaría por mi nombre y me haría volver. Pero nadie lo hizo. Nadie me vio. Nadie supo. Subí al camión cuando el sol aún no salía. Elegí el asiento junto a la ventana y me quedé mirando el paisaje que poco a poco se alejaba. Las calles polvorientas, las casas humildes, la plaza del pueblo, todo se iba quedando atrás, y con cada kilómetro sentí que algo dentro de mí se desprendía. No era libertad todavía, era miedo, era duelo, era incertidumbre, pero también era el primer paso hacia una vida que, por primera vez, me pertenecía. El viaje en autobús fue largo, más de 8 horas, por caminos estrechos y baches que hacían temblar los cristales a cada curva. El motor tenía un zumbido constante que en algún momento se volvió parte del fondo, como un latido mecánico que me recordaba que me estaba alejando, que mi cuerpo, aunque lleno de miedo, estaba en movimiento, haciendo lo que mi corazón había suplicado durante tanto tiempo. No dormí, ni siquiera cerré los ojos, no porque no tuviera sueño, sino porque sentía que si me relajaba, si me permitía descansar, algo dentro de mí se rompería y no podría volver a coserlo. Tenía la cara apoyada contra el vidrio frío de la ventana, viendo pasar montañas, sembradíos, árboles borrosos, casas solitarias con ropa colgando de sogas improvisadas, perros echados frente a portones de madera. Veía la vida de otros y me preguntaba si alguna de esas mujeres que barrían sus patios o regaban sus plantas también habían tenido que huir para respirar.
Me preguntaba si alguna vez ellas también lloraron sin que nadie lo notara. Al llegar a Veracruz, el calor me golpeó en la cara como una advertencia. Era un calor denso, húmedo, de esos que se pegan a la piel como una segunda capa. Caminé por la terminal con pasos temblorosos, aferrando con fuerza la única bolsa que llevaba. No tenía a dónde ir, no conocía a nadie, no tenía un plan más allá de ese punto. Solo sabía que no podía regresar. Esa certeza era mi escudo y aunque era delgado y frágil, era todo lo que tenía. Recordé vagamente que una de las vecinas del pueblo, la señora Benita, tenía una sobrina que trabajaba en una fábrica de costura en Veracruz. Nunca la conocí, pero me aferré a ese recuerdo como si fuera un mapa. Empecé a preguntar en la zona comercial, a entrar con timidez en locales de telas, talleres de uniformes escolares, pequeñas fábricas donde se oía el zumbido constante de las máquinas de coser. Me miraban con desconfianza, me preguntaban si tenía experiencia, me decían que volviera otro día o que ya no estaban contratando. Dormí la primera noche en una banca de una plaza donde una anciana me ofreció un pedazo de pan sin decir palabra. Dormí abrazadas a mi bolsa, envuelta en mi propio miedo, con la espalda entumecida y los ojos abiertos más de lo que debían. Al segundo día, una mujer que me vio en una tienda de botones me preguntó si estaba buscando trabajo. Le conté una versión abreviada de mi historia, que venía del interior, que sabía coser a mano, que necesitaba trabajar. Ella me llevó hasta una casa que funcionaba como taller clandestino de costura. No era un lugar digno, ni limpio, ni amable. Era un cuarto largo, con 6 máquinas viejas alineadas contra la pared, sin ventilación, con una lámpara amarilla que parpadeaba en el techo y un olor constante a humedad y aceite. Pero allí, por primera vez, alguien me permitió quedarme. Me pagaban por pieza. La mayoría de las veces era una miseria, pero yo no discutía. Aceptaba cada peso como si fuera oro. Dormía en un colchón delgado, en una esquina del mismo taller, junto con otras 2 chicas que apenas me dirigían la palabra. Todas parecíamos estar ahí por los mismos motivos: mujeres invisibles, escapadas, perdidas, expulsadas de algún lado por razones que no hacía falta explicar. Los primeros días fueron un torbellino de agotamiento, hambre, miedo y confusión. Pero también había algo más, una especie de euforia silenciosa. Me dolían las muñecas de tanto coser. Me sangraban los dedos por las agujas mal enhebradas y tenía la espalda encorvada de tantas horas sentada en una banqueta rota. Sin embargo, cada noche, al apagar la última máquina, me quedaba mirando el techo con una sonrisa leve, apenas una curva en los labios. No tenía nada, pero era libre. Nadie decidía por mí. Nadie me obligaba a sonreír cuando no quería. Nadie me tocaba sin permiso. Esa sensación era nueva y me daba fuerza. Pero la libertad tiene un precio silencioso, que se paga día a día con la moneda del cansancio y de la soledad. Pasaron las semanas y el cuerpo comenzó a resentirse. La tos se volvió constante, los huesos me dolían al despertar y el insomnio era un huésped fijo. Una noche, mientras tomaba agua de un vaso plástico, al borde de la cama, empecé a llorar sin razón. No era una tristeza específica, era todo. Era el cansancio acumulado,
Era el miedo a que descubrieran mi ausencia en casa. Era la culpa por no haber podido despedirme de Clara. Era la incertidumbre del mañana. Me sentía flotar en un océano sin orillas. Había escapado de un encierro, sí, pero el mundo allá afuera también podía ser cruel. Nadie me esperaba. Nadie me conocía. Nadie se preocupaba por saber si estaba bien. Una tarde, mientras cosía una tanda de uniformes escolares, llegó al taller una mujer mayor con un niño de la mano. El niño no paraba de moverse, de tocar las cosas, de hacer preguntas. Yo lo observaba con una mezcla de ternura y tristeza. Era libre. Decía lo que pensaba. Pedía lo que quería. Se reía sin miedo. Cuando se acercó a mí y me preguntó por qué tenía los ojos tristes, no supe qué responderle. Su madre le pidió que se disculpara por ser tan atrevido, pero yo le agradecí. Nadie me lo había preguntado en años, ni siquiera yo. Esa noche me miré en el pequeño espejo rajado del baño del taller y me vi como si fuera por primera vez. Tenía ojeras profundas, la piel ceniza, las manos ásperas, pero había algo más. Mis ojos ya no se veían derrotados. Había en ellos una llama, tenue pero firme. La llama de quien ha cruzado un abismo. Fue entonces cuando decidí escribirle a Clara. No tenía dirección exacta. No sabía si la carta llegaría, pero sentí que debía hacerlo. Le escribí con tinta azul sobre papel reciclado. Le conté que estaba bien, que estaba trabajando, que algún día nos volveríamos a ver. No mencioné a nuestros padres ni a Raúl. Solo le hablé de nosotras, de nuestras risas escondidas, de las noches en que ella se quedaba dormida sobre mi brazo, de los sueños que yo tenía para las dos. Le pedí que cuidara de mamá, que no dejara de soñar, que no repitiera mi historia. Cerré la carta con una flor seca que encontré en la plaza y la envié al nombre de una vecina que tal vez aún vivía en el pueblo. No supe nunca si la recibió, pero el solo hecho de escribirla me dio paz. Poco a poco comencé a imaginar un futuro. Quería ahorrar lo suficiente para alquilar una habitación propia. Quería estudiar algo por las noches, aunque fuera a escondidas. Quería sentir que no todo estaba perdido, que mis 17 años no se habían ido por el caño del miedo. Pero, como todo en esta vida, cuando una comienza a levantar cabeza, el pasado regresa, disfrazado de oportunidad o amenaza. Una mañana, mientras trabajaba en el taller, escuché mi nombre en la radio. Era un programa local donde se leían mensajes de personas que buscaban familiares desaparecidos. Rosario Méndez, si estás escuchando esto, vuelve a casa. Tu madre está enferma. No queremos problemas, solo queremos saber que estás bien. Era la voz de mi padre, su voz seca, áspera, inconfundible. Sentí un escalofrío que me paralizó. Por un instante, todas las costuras que me había bordado con tanto esfuerzo se deshicieron. Me fui al baño, cerré la puerta y vomité. El pasado me había encontrado. No sabía cómo. No sabía quién había hablado. Tal vez la vecina, tal vez alguien del pueblo me vio en el mercado. Da igual. Lo cierto era que ya sabían, y yo tenía que decidir. ¿Me escondía o daba la cara? Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había logrado, en todo lo que había dejado, en todo lo que todavía me faltaba. Recordé las manos de Raúl
sobre mi hombro. Recordé las palabras de mamá pidiéndome que no causara problemas. Recordé a Clara durmiendo tranquila y lo supe. No volvería. Podían enfermar, podían suplicar, podían maldecirme, pero yo no volvería, porque mi vida no era un objeto que se devuelve cuando deja de funcionar, porque mi libertad no era negociable, porque yo, por primera vez, me pertenecía. La mañana en que decidí cambiar mi nombre, no hubo relámpagos, ni campanas, ni señales desde el cielo. Fue una mañana común, con el mismo sol tibio colándose por las rendijas de las persianas rotas del taller, con el mismo zumbido de las máquinas y el olor de tela caliente mezclado con grasa de motor. Pero dentro de mí, algo se deslizó del lugar, como una piedra que por fin cae desde lo alto de la montaña y su eco retumba en todas las direcciones. Había escuchado mi nombre repetido en la radio durante semanas. Rosario Méndez, Rosario Méndez, Rosario desaparecida, Rosario perdida. Rosario, Rosario. Un nombre que ya no me pertenecía, que no me arropaba, que me sonaba como un timbre roto en una casa que ya no habitaba. Ese nombre era el que habían usado para prometerme sin consultarme, para enseñarme a callar, para marcarme como propiedad. Era el nombre que mi padre pronunciaba para dar órdenes y el que mi madre murmuraba entre suspiros tristes. Era el nombre que firmaron en los papeles de un compromiso que nunca fue mío. Así que esa mañana, mientras marcaba dobladillos con una tiza vieja, decidí dejarlo atrás. No lo anuncié. No se lo dije a nadie. Simplemente, cuando una compañera me preguntó cómo me llamaba para anotar mi turno en la máquina, respondí Isabel. El nombre salió de mis labios con una mezcla de temor y vértigo, pero también con una dulzura inesperada. Isabel. Nunca antes me había llamado así, pero en ese momento sentí que ese nombre me abrazaba, me abría un lugar en el mundo, me reconocía sin exigir nada. Isabel, un nombre sencillo, sin historia, sin peso, sin condena. A partir de ese día, fui Isabel para todos en el taller. Nadie sospechó nada, nadie preguntó. En un lugar como ese, donde cada mujer es una historia rota, los nombres nuevos no sorprenden. Bastaba con cumplir el trabajo, con no meterse con nadie, con coser derecho y guardar silencio. Y yo lo hacía. Pero dentro de ese silencio cotidiano, algo había cambiado. Isabel no lloraba en las noches como Rosario. Isabel caminaba con la cabeza un poco más alta. Isabel no temblaba al escuchar pasos detrás de ella. Isabel se atrevía a imaginar, por primera vez, un futuro sin miedo. Sin embargo, una parte de mí sabía que no podía seguir ocultándome eternamente, no por los otros, sino por mí misma. No se trata solo de irse. Huir es fácil. Lo difícil es resistir al impulso de volver. Volver por culpa. Volver por amor. Volver por el deseo de que te pidan perdón. De que alguien diga que estabas en lo cierto. De que admitan que te lastimaron. Pasamos la vida esperando que alguien nos diga lo que sentiste fue real. Lo que viviste fue injusto. Tú tenías razón en tener miedo. Pero eso no llega. Esa validación no viene. Y un día entiendes que tu dignidad no depende de que te crean, sino de que tú no te traiciones. Ese fue el día en que realmente
me volví adulta, cuando dejé de esperar que vinieran a salvarme, cuando entendí que la justicia a veces no es castigo ni disculpa, sino seguir viva y de pie. Fue entonces cuando Raúl apareció. Lo vi desde la ventana del taller, parado en la vereda de enfrente, mirando hacia la puerta como quien busca algo que le pertenece. No había envejecido mucho, pero se le notaban las ojeras, las manos más huesudas, los gestos más bruscos. Tenía la mirada de un hombre que no acepta haber sido desobedecido. Me escondí instintivamente tras una cortina, temblando, sintiendo el corazón golpearme el pecho con tanta fuerza que me costaba respirar. No sé cómo me encontró. Tal vez alguien lo vio. Tal vez mi padre contrató a alguien. No importaba, estaba allí. Mi pasado, mi miedo, mi jaula, todo encarnado en ese hombre que venía por mí. No entró al taller, no gritó, solo esperó unos minutos, mirando alrededor, y luego se fue. Pero su presencia bastó para que esa noche no pudiera dormir. Me encerré en el baño con llave, me senté en el suelo y lloré como no lo hacía desde que llegué. No de dolor, lloré de furia, porque ni siquiera después de todo ese tiempo me dejaban en paz, porque aún querían reclamar lo que nunca debió ser de ellos, porque ni siquiera mi silencio les bastaba. A la mañana siguiente fui al registro civil. Había cobrado lo suficiente para pagar el trámite. Me puse un vestido limpio, me peiné el cabello y fui a escribir en papel oficial lo que ya sentía en el pecho. Isabel, no Rosario, Isabel Gutiérrez. Un apellido común, sin historia, sin ataduras. La funcionaria me miró con escepticismo. Me preguntó si estaba segura, si tenía motivos. Le dije que sí, que era una decisión personal. No mentí, no le conté mi historia, no hacía falta. Cuando salí con los papeles en la mano, sentí que el aire sabía distinto. No había milagros. La ciudad seguía sucia, el calor seguía aplastante, el taller seguía siendo una cueva de sudor. Pero yo tenía un nombre nuevo, y con eso tenía algo más que libertad. Tenía identidad propia, elegida, ganada. Esa fue la verdadera ruptura. No el día que me fui, no el día que escuché mi nombre en la radio. Fue el día en que dije, yo soy Isabel, y lo creí. Ese día ya no hubo regreso posible. Ese día dejé de esconderme. Ese día comencé a vivir. Hoy, tantos años después, me siento frente a esta ventana vieja que da a un jardín pequeño y desordenado donde crecen plantas que nadie sembró. Y pienso en aquella noche lejana en que todos celebraban en la sala mientras yo lloraba en silencio. Hay cosas que el tiempo no borra, se aplacan, se acomodan en un rincón del alma como libros antiguos, pero siguen allí, con sus hojas llenas de polvo y de verdad. Nadie me preguntó jamás qué sentía aquella noche. Nadie vino a tocar la puerta de mi cuarto, a preguntarme si todo estaba bien de verdad. Me dejaron sola con mis lágrimas, y esa soledad fue lo que me enseñó a ser fuerte, no por elección, sino por necesidad. A veces, cuando una no tiene a quién agarrarse, aprende a sostenerse sola. Fui muchas cosas en esta vida. Fui costurera, fui empleada de limpieza en una escuela nocturna, fui cuidadora de ancianos en casas donde los hijos apenas pasaban a saludar. Fui amiga de mujeres solas como yo.
todas con sus historias incompletas, con su pasado sellado por el miedo y el silencio. Nunca me casé, nunca sentí necesidad. El amor, cuando no nace libre, cuando no llega con ternura, cuando no respeta tus tiempos ni tu voz, no merece llamarse amor. Algunas veces sí, me pregunté cómo habría sido tener hijos, si alguna vez habría tenido una hija con mis mismos ojos, con mis manos largas, con la risa tímida que yo tuve de niña. Pero luego pensaba que quizá le habría heredado también el miedo, la obligación de callar, la costumbre de desaparecerse cuando no la entendieran. Y entonces sentía que estaba bien así, que mi linaje era yo misma, que mi historia, sin descendencia, también tenía valor. De vez en cuando me llegan cartas de Clara. Mi hermana nunca me reprochó nada. Al principio, durante años, pensé que me odiaba, que me culpaba por haberla dejado sola, por haberme marchado sin un adiós que ella pudiera tocar. Pero no. Un día llegó una carta, escrita con lápiz, con letras chuecas y temblorosas, como quien no quiere equivocarse ni una vez. Decía que me entendía, que me había extrañado todos los días, pero que desde que leyó mi carta guardada entre los libros de mamá, supo que yo no me había ido por egoísmo, sino por instinto de supervivencia. Me contó que mamá la encontró meses después de mi partida, cuando ya nadie hablaba de mí en voz alta, como si al nombrarme me devolvieran poder. Esa carta, la mía, mi pequeña despedida, mi explicación sin excusas, la había guardado mamá en su cofre de madera, el mismo donde tenía las fotos antiguas y las cartas de sus hermanas. Clara la encontró por accidente y, según me escribió, lloró toda la noche. Desde entonces me escribe, una vez al año, a veces menos, pero sus letras me llegan como abrazos. Me cuenta de su vida, de sus hijos, de su trabajo como maestra. Me dice que nunca se casó por presión, que cuando alguien le preguntaba por qué no se apuraba, ella respondía, porque yo aprendí que una mujer no se entrega a quien no la ve completa. En esas frases reconozco mi voz, la que ella heredó no por la sangre, sino por el ejemplo. Nunca volví al pueblo, no porque tuviera miedo, sino porque el lugar al que una sobrevive no siempre merece ser visitado. No quiero ver la plaza donde me sentaba a fingir sonrisas, ni la iglesia donde me bendijeron sin preguntarme si creía en lo que decían. No quiero volver a ver los ojos de Raúl, ni el gesto severo de papá, ni la sombra que mamá arrastraba por los pasillos. Prefiero recordar las cosas que sí me sostuvieron, las risas suaves con Clara en las noches de calor, el olor del pan con canela en las mañanas de domingo, el color de los jacarandás en abril. Lo demás, que quede donde está. He vivido más de lo que alguna vez pensé que viviría. Nunca imaginé que llegaría a vieja. En aquellos días oscuros, cuando dormía con miedo a que tocaran la puerta, creía que mi historia terminaría joven, interrumpida, olvidada. Pero aquí estoy, con arrugas en las manos, con la espalda encorvada, pero con la frente en alto. Algunas tardes me siento en el porche con una manta sobre las piernas y observo a los niños jugar en la calle. Me gusta verlos correr, gritar, caerse y levantarse. Me gusta ver que tienen voz, que piden las cosas, que preguntan, que no tienen miedo. Entonces cierro los ojos por un momento y le hablo a la Rosario de 17 años
que lloraba en su cuarto mientras los demás reían. Le digo que no está sola, que lo logró, que no fue en vano su vida, que valió la pena cada noche sin techo, cada lágrima, cada puntada en el taller, cada nombre inventado, cada carta escrita sin respuesta. Le digo que está viva, que yo estoy viva, que somos la misma. Y si alguien, alguna muchacha allá afuera, está ahora mismo llorando a solas, mientras todos celebran en otra sala, le digo esto: no estás sola. Yo también estuve allí. También sentí que nadie me veía. También pensé que mi dolor era invisible. Pero aquí estoy, con la voz intacta, con el alma desgastada pero mía. Si tú estás escuchando esta historia, si en algún rincón del mundo te reconoces en mis palabras, entonces no todo está perdido, porque mi vida, con sus ruinas y sus victorias pequeñas, existe para recordarte que incluso las mujeres más calladas pueden romper cadenas, aunque sea una a la vez, aunque tiemblen, aunque nadie las aplauda. El silencio ya no me asusta, porque ahora sé que puedo llenarlo con mi verdad,